nosotros. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo, a ver, qué es lo que tiene que entender mi vieja que nos está mirando? Cacho de Yapeyú. Claro, Cacho de Yapeyú. Estos movimientos políticos que repercuten en la justicia actúa como actor político, valga la redundancia. ¿Cómo va a repercutir justamente en el cuadro tarifario esto? Por ejemplo, ahora con la electricidad, pero fue también la decisión de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal, sobre el gas. ¿Cómo va a ser el espectro de acá a fin de año, por ejemplo, pensás vos? Van a ser dos cuestiones distintas. Una va a ser el gas, que está próximo a realizarse la audiencia pública, que es el paso procedimental que habían obviado en el primer incremento tarifario. El 16 es la audiencia pública. El 16, pública. sí. Posterior a la audiencia pública se definirá cuál va a ser el nuevo cuadro tarifario. Aumento va a haber seguramente. Va a ser menos violento de lo que había sido en un principio, seguramente también porque la Corte advirtió sobre la gradualidad que tiene que tener un aumento en el servicio público. Así que, por un lado, el tema del gas, seguramente acá a fin de año vamos a tener uno o quizás dos aumentos para tratar de acomodar los precios conforme lo entiende el gobierno. Otra cuestión es la energía eléctrica, la electricidad. Ayer hubo dos resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que no definió nada respecto del fondo del asunto, es decir, no es como en el caso del gas, donde dijo las resoluciones del Ministerio de Energía son inconstitucionales, díctelas como corresponde, deje sin efecto los cuadros tarifarios, sino que resolvieron en ambos casos medidas cautelares. Eran dos casos que estaban tramitando, uno había suspendido los aumentos solamente para provincia de Buenos Aires y otra medida cautelar había suspendido para todo el país. Las dos fueron rechazadas ayer por la Corte por distintos argumentos, ninguno referido tampoco al fondo, repito, sino que por cuestiones procesales la Corte entendió que no correspondía concederlas. Voy anotando para entender todo y ser totalmente redundante. Con respecto al gas, de forma gradual, eso sí va a haber un cambio que se va a notar. El aumento va a ser de forma gradual y con audiencia pública. Y con respecto a la energía eléctrica, queda todo... Todavía seguimos en la nebulosa judicial. A ver, hasta hoy el aumento de la EPE lo vamos a tener que pagar. Sí. Es así. Sí. Directamente. Sí. Porque también hoy hablé con algunos dirigentes políticos del gobierno provincial y me decían, mirá, no es que nos hicieron un favor a la provincia de Santa Fe, estaban mucho más preocupados por provincia de Buenos Aires, por el problema que significaba justamente para los 10 millones de habitantes que tiene provincia de Buenos Aires y Capital Federal, antes que el problema que tenemos en la provincia de Santa Fe, porque también empezar a retrotraer los precios en la tarifa a enero era un problema para la EPE. Pero no estaban pensando en eso, me dice hoy justamente un funcionario de la provincia, sino que estaban pensando más en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Así que el cuadro tarifario en cuanto a la EPE, nosotros vamos a tener que gatillar por el aumento que haya tenido la EPE hasta ahora. Sí, hay que tener en cuenta que EPE tuvo dos aumentos, uno a finales del año 2015 y otro a principios del 2016. El de finales de 2015 es un incremento del costo del servicio en virtud de la tarifa que fija la EPE, pero no se debe al incremento del costo del cuadro tarifario que ellos tienen que afrontar porque EPE no produce energía sino que compra. La compra a Camesa. A Camesa, claro. A Camesa Sociedad Anónima. El Ministerio de Energía de la Nación, a través de sus resoluciones del año 2016, las primeras que dicta, las 6 y las 7, incrementa este cuadro tarifario y por lo tanto EPE empieza a comprar energía más cara. Y ahí se produce el segundo aumento donde se traslada. En caso de que la Corte decida la inconstitucionalidad de las resoluciones del Ministerio de Energía, EPE debería retrotraer también este segundo aumento que fue a principios de año. Digamos. Ahora, algunos representantes de instituciones defensoras de usuarios y consumidores fundamentalmente planteaban
el interrogante de por qué tan distintas las formas de encarar lo que pasa con la luz o con la energía y con el gas, siendo que de alguna forma apuntaban a lo mismo que era un tarifazo, resumiéndolo de una forma quizás un poco acotada en ese sentido. ¿Se puede hacer esa evaluación o efectivamente hay carácter distintivos de cada proceso? Un poco con lo que ha fallado la Corte en la cuestión del gas es plantea algunas soluciones de un carácter general que también van a ser aplicables a energía eléctrica. Por ejemplo, el tema de las audiencias públicas prácticamente obligatorias cuando el servicio es monopólico. El tratamiento es distinto, pero porque también fueron distintos los actores, por ejemplo. El fallo Abarca, que es el apellido de uno de los actores de los que ayer ha definido la Corte, que es el que en principio suspendía para provincia de Buenos Aires, se rechaza porque quienes se presentan son diputados. También lo hace un defensor del pueblo subrogante que había, o interino que había en la provincia de Buenos Aires. Y un club. Y un club de barrio, sí. Lo que hace ahí es negársele legitimidad para representar a todo el colectivo que pretendían representar. También por la trascendencia social, la Corte ya había tomado el caso del gas, pero había dicho, bueno, como los procesos colectivos en Argentina, es decir, estos procesos que van a tener efectos para todos, todavía no están legislados y es una construcción, hay que ser muy celoso de los requisitos que hay que cumplir. Por la importancia y la trascendencia que tiene la cuestión de gas, claro, no cualquiera puede hacer se flexibilizan un poco. Presentar un recurso y que le dé vía la Corte justamente estos recursos. Pero además, cualquiera podría hacerlo. El interés legítimo, como se le dice habitualmente, o sea, no es lo mismo de un dirigente político, un diputado con un cargo, o en el caso del defensor público del pueblo subrogante. Es una cuestión Ahora, muy me llama técnica. la atención lo del club. ¿Por qué no? Bueno, es una cuestión muy técnica en realidad, porque una cosa es la legitimación, que es el derecho que vos tenés de ir cuando sentís que se te produce un daño a la justicia, y la justicia va a definir sobre tu caso. Es decir, en Argentina vos tenés derecho a recurrir a la justicia si a vos te pisan la cola y te duele. Ahora, vos no podés ir a la justicia porque a Sergio le pisan la cola y le duele. En representación de Sergio. Pero un club está hablando por sí mismo. Claro, eso es lo que no queda claro en el fallo, en el rechazo de ayer. La Corte hace una especie de confusión entre legitimación y representatividad, que es otro de los requisitos en estos procesos colectivos. Como usuario y consumidor, seguramente, tanto los diputados como usuarios, como el defensor del pueblo, con más razón, que es un tema aparte y da para hablar muchísimo, o el club son usuarios y consumidores. ¿Pueden ir a la justicia? Sí, pueden ir. Por derecho propio pueden ir. Ahora, lo raro es que no se les permitió ni siquiera por derecho propio, ¿no? Como usuarios y consumidores. Otra cuestión es la representatividad, que es lo que se dice que no tiene, porque no hay legislación y se tienen en cuenta determinados parámetros para decir, bueno, vos vas a litigar básicamente por los 40 millones de argentinos. Entonces tenés que cumplir ciertos requisitos para que nosotros objetivamente estemos convencidos de que vos vas a representarlos bien a los 40 millones, que no están viniendo al juicio, porque si no se le violaría la garantía del debido proceso. No, son cuestiones muy técnicas y distintas, pero bueno, que en definitiva es la tangente que utiliza la Corte para no definir sobre el fondo en los casos de ayer. ¿Puede haber alguna decisión de la Corte en los meses que quedan del año? Sí, seguramente hay que ver cómo se sigue desarrollando la causa. Lo que se rechazaron ayer fueron medidas cautelares que ordenaban la suspensión por 3 meses de los nuevos cuadros tarifarios, pero no resolvía si eran constitucionales o no. O sea, el tema de fondo todavía no se resuelve. Sí, ahí. ¿Qué hay de similar o qué puede llegar a pasar con las sendas o los caminos que han tomado las presentaciones que se hicieron en la provincia de Santa Fe desde SADOP y la decisión que tomó, si mal no recuerdo, una jueza de Firmat la semana pasada respecto de la EPE, de frenar, digamos, el aumento? ¿Hay algo similar en eso técnicamente? La jueza de Firmat lo que había dicho es EPE tiene que suspender la resolución porque hay un proceso colectivo donde se otorgó la suspensión. Que también había sido presentado a través de una entidad defensora de usuarios y consumidores. Sí. Que las asociaciones de usuarios y consumidores sí están legitimadas y tienen la representatividad para litigar en nombre de todos porque la Constitución expresamente lo establece así.
Sí, la jueza de Firmat resuelve en base a estas cautelares que cayeron ayer, por lo tanto tampoco tiene, ya ha quedado, digamos... Hay un efecto dominó. Claro. Esto está cuantificado, ¿se acuerdan que el año pasado, el mes pasado, se hablaba mucho de cuánto era el dinero que alguien lo tenía que pagar, pero que no sabía si lo iba a pagar el gobierno o lo iban a pagar todos los usuarios de los distintos servicios? Esto le permite, la Corte le permite con esta decisión que tomó, generar 4.000 millones de pesos que necesitabas por lo menos para la energía eléctrica. 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. O sea, este ahorro significa, en cierta forma, un ítem que gana el gobierno en esta pulseada. Juega mucho políticamente la Corte. Sí, sí, seguro, y Lorenzetti en toda su presidencia se ha caracterizado por ser o llevar adelante una corte de bastantes equilibrios políticos, tratando, por ahí uno lo dice críticamente, tratando de quedar bien siempre con ambas partes cuando se tratan de temas de trascendencia institucional. Bien. Es importante aclarar esto para que veas el contexto de todo el mapa, ¿no? Porque acá parece como que está jugando Macri su cruzada contra el kirchnerismo, contra Cristina y contra Massa. Pero hay otros actores, están los actores sindicales y están también el Poder Judicial. Es un actor protagónico, digamos. El Poder Judicial siempre ha sido un actor político en toda la historia institucional argentina, digamos, desde el momento en que convalida un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia argentina, en adelante siempre ha sido un actor político porque tiene en sus decisiones fuerza para lograr ese efecto de ser un actor de trascendencia, digamos. La Corte, además está formada por hombres, por lo tanto no es ajeno a lo que está ocurriendo, claramente. a lo que es el hombre, que por naturaleza también, desde el poder más que nada, también juega el juego de la política, por supuesto. Por eso hay muchas corrientes jurídicas que dicen... Blanqueemos que hay jueces con intereses políticos, que la justicia siempre es política, que la justicia nunca es independiente, que siempre responde a intereses o que responde a ideologías. Entonces, a partir de ahí vamos a tener una mejor justicia porque por lo menos sabemos de dónde estamos hablando. Mariano, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación.